Amén. Abril 7. La cruz abre nuestros ojos. Al ver el centurión lo que había sucedido, glorificaba a Dios diciendo, ciertamente este hombre era inocente. Lucas 23:47. Si la cruz no nos ha transformado, significa que no lo hemos entendido. Después que Jesús expiró, Lucas 23:46, Lucas nos describe las reacciones de los que fueron testigos de la crucifixión. Todas las multitudes que se habían reunido para presenciar este espectáculo, al observar lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Versículo 48. Sí, hubo tristeza, pero cuando se terminó el espectáculo, la gente se fue de allí y continuó con su vida. A continuación, el versículo 49 nos informa que todos los conocidos de Jesús estaban a cierta distancia viendo estas cosas. Solo podemos imaginarnos lo que pasaba por su mente. Sin embargo, la reacción más sorprendente y personal que Lucas narra es la del centurión romano, que al ver lo que sucedió, glorificaba a Dios diciendo, ciertamente este hombre era inocente. O como lo expresa la NBI, verdaderamente este hombre era justo. Aquí, en medio de la oscuridad de los líderes religiosos hipócritas, los gobernantes cínicos y los endurecidos transeúntes, encontramos un rayo de luz. Quizás esta es la última persona que esperaríamos que viera la verdad, un hombre sin conexiones previas a Jesús, sin un trasfondo de estudios del Antiguo Testamento y sin predisposición hacia las cosas de Dios. Sin embargo, este hombre no solo entendió lo que estaba mirando, sino que también respondió de forma personal a ello. Él vio lo que había sucedido, las palabras de Jesús, la oscuridad, la forma de su muerte. Y se dio cuenta, este hombre no es ordinario, este hombre es diferente de todos los demás, este hombre es totalmente inocente, plenamente justo. De hecho, Marcos agrega que el centurión confesó que el hombre en la cruz era hijo de Dios. Marcos 15:39. Lucas, que siempre prestaba atención a los detalles, hace mucho énfasis en lo que sucedió en la cruz. Probablemente esperaba que algunos de sus lectores recordaran el momento en que, durante su ministerio, Jesús había leído el rollo de Isaías y dicho, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos. Lucas 4:18. De hecho, uno de los temas principales que encontramos en el Evangelio de Lucas es la oscuridad vencida por la luz, la confusión y la dureza del corazón y de la mente humana invadidas por el poder libertador de la verdad de Dios. Ningún intento de explicar el cristianismo que niegue la centralidad de la cruz puede conducir a la fe salvadora. Y aunque no siempre entendemos de qué forma lleva el Espíritu a los hombres y a las mujeres al nuevo nacimiento, nuestro mensaje siempre debe ser el mismo. Cristo crucificado. 1 Corintios 1:23. Contemplar la cruz es lo que produce vida para todo el que responde a aquel hombre colgado en ella. Confiesa quién es Él y alaba a Dios por su obra de salvación. A menos que la cruz sea algo personal para nosotros, no nos sirve de nada. Así pues, ¿cuándo fue la última vez que sencillamente miraste a tu Salvador en la cruz y alabaste a Dios? Para profundizar, 1 Corintios 1 del 18 al 31. Amén. Amén. Gracias, hermanita Jenny. Bueno, familia, buenos días a los que se acaban de conectar. Como leía nuestra hermana Janit, el devocional de hoy tiene por título La cruz abre nuestros ojos. Vamos a leer Lucas
23, 45 al 49. Dice la palabra del Señor. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Bueno, familia, aquí nos encontramos, como hemos venido estudiando las últimas horas de Jesús, como aprendíamos el día de ayer, eran 6 horas de agonía, donde el Señor Jesucristo estaba allí expuesto, su cuerpo hecho pedazos, en, en una condición muy triste y muy deplorable humanamente hablando, cargando, molido por nuestros pecados. Su cuerpo era una masiva llaga, como lo expresa Isaías 53, viendo el cumplimiento de las promesas de Dios. Allí en la cruz estaba siendo ejecutada la paga del pecado. Estaba un justo muriendo por un injusto. Y aquí algo muy especial, porque en la cruz vemos diferentes personas. Estaba Juan, estaba María, María Magdalena, un grupo de personas que seguían a Jesús, y la gran mayoría eran espectadores viendo un espectáculo, gozándose con la muerte del Hijo de Dios. Incluso ustedes ven allí que el texto dice que se golpeaban el pecho, pero no había un arrepentimiento. También dice que los conocidos, es decir, los que le seguían, y las mujeres que habían seguido de Galilea, estaban lejos mirando estas cosas. Pero aquí vamos a encontrar que Lucas es el único, específicamente Lucas es el que habla de 2 personas, que ya estudiamos una de ellas, que es el malhechor muriendo en la cruz, que vio lo que los otros no podían ver, ni siquiera los discípulos. Ahora vemos al centurión romano. Entonces es importante tener en mente que el día de la crucifixión y la muerte del Señor, solo hubo 2 personas que pudieron ver la identidad del Señor en la cruz y el poder que había en él, aunque estaba muriendo en la más profunda debilidad humanamente hablando. El malhechor que estaba al lado del Señor y el oficial romano, y escuchen esto, encargado de la ejecución del Hijo de Dios. Este soldado que estaba allí no era un simple soldado, era un asesino profesional, era un guerrero, era el comandante de 100 soldados, es decir, que era encargado de la seguridad de esa zona. Y este hombre tuvo que haber visto morir a muchas personas, pero la manera que Cristo murió le reveló quién era. Entonces, ¿qué fue lo que Dios le permitió ver en medio de este espectáculo para que los hombres vieran la más grande victoria de Dios en medio de las más grandes tragedias de la humanidad? Pues estaban matando al Hijo de Dios. Es lo que dice Hechos 3, 13 al 15. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto poner en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se diesen a un homicida, y matasteis el autor de la vida. Esta es la tragedia más grande de la humanidad. La creación matando a su creador. Obviamente que en la cruz no murió Dios. Eso se llama patrifaccionismo. En la cruz murió Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre, murió en la cruz. Un justo, perfecto. El Cordero que quita el pecado del mundo. En el momento más oscuro de la historia, cuando Jesús muere en la cruz, un soldado romano, un gentil, un hombre de guerra, reconoce lo que muchos religiosos no vieron, la verdadera identidad de Jesús. Hermanos, este centurión era un seguidor de Jesús, ni un teólogo, ni un judío piadoso. Era un oficial pagano encargado de ejecutar criminales. Sin embargo, fue él quien, al presenciar la muerte de Cristo, hizo una de las confesiones más profundas del Evangelio. El centurión vio
señales que revelaron la justicia de Jesús. En los evangelios, algunos evangelistas dicen, este era justo, y está hablando de la justicia, pero como lo dice Marcos, este en verdad era el Hijo de Dios. El centurión estuvo presente durante las últimas horas de Jesús, es decir, 6 horas, y se registra que presenció señales que lo impactaron, la oscuridad sobrenatural que ya la vimos, que hubo tinieblas por toda la tierra, el grito del abandono de Jesús. Jesús murió como un mártir, derrotado. No, no fue así. Él no fue un mártir. El centurión escuchó palabras, consumado es. Cristo, vuelvo y reitero, no fue un mártir. Cristo fue la propiciación de nuestros pecados. Tú no puedes ver a Jesucristo como mártir, sino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque la gran mayoría en el mundo, sin el Espíritu Santo, ve a Cristo como un héroe que muere en la cruz, como un personaje muy importante en la historia. ¿Qué fue lo que escuchó? ¿Qué fue lo que vio este centurión? Él escuchó y vio en la manera que nuestro Señor muriendo nunca pensó en él. Él escuchó palabras como Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entregó a su madre al cuidado de Juan. Perdonó al malhechor en la cruz. Su dependencia del Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Bueno, la cruz de Cristo impactó tanto a ese asesino entrenado, comandante de 100 soldados romanos. A pesar de su ignorancia acerca de Jesús y su idolatría, Dios le permitió ver y confesar una verdad que cambiaría su vida. El poder de la cruz. Hermanos, la cruz tiene relevancia eterna en la muerte de Cristo. Y lo que dice el apóstol Pablo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Hermanos, en este mundo que vivimos, en una era de avances tecnológicos, en el relativismo moral y la búsqueda del significado de la vida, no en Dios, sino en la creación. En medio de este panorama, el mensaje de la cruz sigue siendo escandaloso para algunos, pero transformador para quienes creen en que es verdad que allí murió el Hijo de Dios por nuestros pecados. Entonces, el Evangelio lo han modificado, lo han hecho más que todo terapia, 10 puntos para ser mejor padre, mejor hijo, 10 puntos para ser exitoso en la vida, el mismo Evangelio y la misma prosperidad, pero realmente han perdido de vista la cruz de Cristo. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Por qué se ha perdido la cruz de Cristo y qué es realmente la cruz de Cristo para nuestra vida? Entonces, el propósito de la muerte de Cristo. Cristo y su muerte es más que un evento histórico. La cruz de Cristo no es un mero símbolo religioso, sino el corazón del mensaje del Evangelio, la única esperanza para la humanidad caída. Allí en la cruz de Cristo vemos una obra redentora. Yo reitero, Jesús no fue un mártir accidental. Su muerte fue profetizada, es el cumplimiento de la palabra de Dios, que ya lo vimos en devocionales pasados, pero vamos a recordar Isaías 53, 4 al 5. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le dimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Hermano, la cruz revela la justicia y el amor de Dios. La cruz no fue un accidente, no fue algo incidental o algo que el hombre planeó. Es el plan eterno de Dios para resolver el problema del pecado. Dios es santo y no puede pasar por alto el pecado. Lo dice Habacuc 1:3. Dios es amor y no quiere que nadie perezca. Juan 3:16. En la cruz, la justicia y la misericordia de Dios se encuentran, como lo expresa Romanos 3:25. Hermanos, Dios no solo perdonó nuestros pecados, sino que los castigó en Cristo.
Y no podemos perder de vista esto, hermanos, porque si nosotros no vemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y la cruz como la puerta para entrar al cielo, porque todos, como dice el Evangelio, tomar su cruz y seguirle. Si nosotros somos partícipes de la muerte de Cristo, somos partícipes en su resurrección. La cruz tenía un propósito, mostrar también el poder y la justicia de Dios. Cristo voluntariamente, por reitero, no fue un mártir, él voluntariamente entrega su vida. Juan 10:18. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibe mi Padre. Bueno, una cultura, la que vivimos, que va del pecado. La cruz nos recuerda que el problema más grande que tenemos es nuestros pecados y que requería una solución radical. Cristo murió por nuestros pecados. Así como es una decisión radical que tomó Cristo, tú y yo tenemos que tomar una decisión radical. Si quieres seguir a Cristo, tomemos nuestra cruz y sigámoslo. Pero no miremos de lejos como otros estaban allí en la cruz, espectadores. O muchos se golpean el pecho y lloran en Semana Santa viendo la película La Pasión de Mel Gibson. Pero no hay genuino arrepentimiento, solo sentimientos. La cruz es el poder de Dios para salvación. Hermanos, hablar de la cruz no es una autoayuda. Es como decir hablar del Evangelio como si fuera una autoayuda. No, es una sustitución. Cristo murió en nuestro lugar. Él tomó tu lugar. Tú y yo tenemos que estar en esa cruz. Pero Cristo nos reemplazó. Él es nuestro sustituto. Cuando hablamos de la cruz, no hablamos de una invitación, sino un mandato. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. Lo dice Lucas 9:23. Hermano, no es opcional, sino determinante. La muerte de Cristo en la cruz para perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Cristo debía morir en la cruz. Así lo dispuso Dios desde antes de la fundación del mundo, como dice Primera de Pedro, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, si el evangelio que tú predicas no ofende al pecador, no es un evangelio de Jesucristo, lo dice Paul Washer. Hermano, la cruz es ofensiva, sigue siendo ofensiva ahora. Si tú hablas de autoayuda, de espiritualidad, de Dios es amor, la gente dice qué belleza. Pero cuando tú le hablas de la cruz, que apunta hacia tus pecados, hacia el juicio de tus pecados, ya no te gusta. Pablo dice en 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Hermanos, en la cruz una victoria sobre el pecado y la muerte. La cruz no fue derrota, sino el momento en que Jesús despojó a los principados y potestades. Pues la cruz no puede mirarse como una derrota, aunque humanamente parece que así sea, pero espiritualmente no fue así. Mira lo que dice 2 Corintios 13-15. Y vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Una victoria avasallante, una victoria total. Pues es que tú y yo no luchamos por una victoria, ya somos más que vencedores. Vamos a tener batallas en nuestro caminar al cielo y vamos a perder algunas de ellas. Pero una cosa es clara, hemos sido perdonados, justificados, santificados, glorificados en el tiempo del Señor. Hermanos, en un mundo que vivimos hoy tanta ansiedad y tanto temor, la cruz te asegura que el pecado, el diablo y la muerte ya han sido vencidos. Es decir, que ya solamente esperamos al regreso de Cristo.
su segunda venida, ya no como ese hombre hecho pedazos en una cruz, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores, con su espada desenvainada, a juzgar a vivos y muertos. Veamos por qué Pablo, el apóstol Pablo, decidió no saber otra cosa sino a Cristo y a este crucificado. Así lo expresa 1 Corintios 2, del 1 al 5. Dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Se escucharon eso? Sino con la demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. El apóstol Pablo escribió estas palabras en Corintios, una iglesia, hermanos, una ciudad influyente, conocida por su filosofía, sabiduría humana y diversidad religiosa. Muchos buscaban elocuencia, así lo dice Pablo en 1 Corintios 1:17, sabiduría de este mundo, en 1 Corintios 2:6. Pero Pablo deliberadamente centró su mensaje en la cruz de Cristo, a pesar de que este mensaje era un mensaje escandaloso para los judíos y locura para los griegos. Pero Dios avergonzó la sabiduría de los hombres. Para el mundo es locura lo que nosotros creemos, porque están ciegos, están como muchos el día que estaba Cristo muriendo en la cruz, solamente dándose golpes de pecho, o muchos mirando de lejos. Hermanos, Pablo se enfocó exclusivamente en Cristo crucificado, porque la cruz es poder de Dios para salvación. Pablo entendió que ningún argumento filosófico o religioso podía salvar al hombre, solo el sacrificio de Cristo. Hermano, ninguna autoayuda, ninguna filosofía humana, ningún evangelio de hombre puede salvarte. Solo la predicación del evangelio centrada en la cruz de Cristo. Es por eso que nosotros como pastores siempre debemos predicar a Cristo, empezar en Cristo y terminar en Cristo. Mostrar la grandeza, la justicia de Dios en Cristo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, lo dice 1 Juan 1:7. Hermanos, el mundo no ofrece sino autoayuda, moralismo y falsas religiones. El Evangelio sigue siendo el único poder que transforma vidas, solo la cruz de Cristo, solo el Evangelio de Dios. Hermanos, la cruz de Cristo desmascara la sabiduría del hombre. 1 Corintios 1:20 al 21, dice el Evangelio: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermanos, los griegos buscaban sabiduría, los judíos señales, milagros, pero Dios eligió lo débil, la cruz, para avergonzar a los fuertes. Para los romanos y para los judíos la cruz era un espectáculo. Era un momento donde la gente se regocijaba viendo la muerte de un hombre. Pero allí no estaba muriendo cualquier hombre. Allí estaba siendo al matadero voluntariamente. Él voluntariamente accedió porque tenía poder, no solamente para que entregar su vida, sino para recobrarla o para evitarla. Pero no lo hizo, porque para eso había venido él, para dar testimonio a la verdad. Así le dijo a Pilatos: he venido para dar testimonio a la verdad. ¿Cuál verdad? Que Dios es santo, que el hombre es pecador, que Dios es el único que podía salvar al hombre del juicio eterno, y que lo único que podía proveer para esa salvación era Dios mismo, que entregó a su único hijo a morir por nosotros en la cruz. No, la cruz no es un mensaje de autosuperación, sino de dependencia total en Cristo. Es lo que dice Mateo 16:21 al 27. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho los ancianos,
de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Dependencia de Dios. Y luego dice, entonces Él dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la salvará o la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Hermanos, vivimos una época del positivismo, el éxito personal, de la mundanalidad, de todo lo que es el consumismo. La cruz nos recuerda que sin Cristo nada podemos hacer. Sin Cristo no tenemos esperanza. Sin la cruz de Cristo no hay oportunidad para entrar al cielo. La cruz de Cristo revela el amor y la justicia de Dios, como lo expresa Pablo en Romanos 3, 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hermanos, en la cruz Dios muestra su justicia, castigando el pecado en Cristo y su amor, perdonando al pecador, y a un precio muy alto. Por eso es que Pablo decía que no había propuesto otra cosa sino predicar a Cristo crucificado, porque Él era deudor de la gracia. Pablo sabía lo que Cristo había hecho por él en la cruz. Te hago esa pregunta, ¿tú lo sabes? ¿Valoras tu salvación o eres enemigo de la cruz de Cristo? Pisoteas la sangre del Cordero. Hermano, la cruz muestra, por reitero, la justicia de Dios. Y en la cruz Dios nos declara inocentes y declara culpable a su Hijo de todos los pecados que hemos cometido, pasados, presentes y futuros. Así lo expresa la justicia de Dios en Romanos 5, 1 al 2. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe en esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 8. Hermanos, el mundo rechaza el concepto del pecado. Incluso hasta muchos creyentes así lo toman. Esto es pecado, esto no es pecado, aunque la Escritura diga que es pecado. Pero hemos acomodado nuestra vida. Hemos tratado de justificar nuestra vida con nuestras acciones. El pecado en la cruz confronta la santidad de Dios y su gracia. Hermano, la cruz es el centro del Evangelio. Lo dice Gálatas 6:14. Lejos está de gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no predicó moralismo, religión o política, sino a Cristo crucificado. La iglesia no debe distraerse en causas secundarias. Nosotros no debemos distraernos cuando predicas el Evangelio. Es que Dios es amor, Dios tiene un plan maravilloso para ti. No, mira la cruz. ¿Qué pasó en la cruz? Porque Cristo murió en la cruz. Hermanos, la cruz produce verdadera transformación. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que era vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo no predicó la cruz solo como doctrina,
sino como una realidad que cambió su vida. ¿Eso es una realidad para ti? ¿Realmente crees que tu vida ha sido cambiada por el poder de la cruz? ¿O has tratado de mejorarla tú mismo? El mensaje de la cruz no es solo para creer, sino para vivir. Negación propia, servicio, amor radical. Por eso todo aquel que toma la cruz de Cristo debe seguirlo, debe negarse a sí mismo, a su propia justicia, a sus propios planes, a la vida que tenía, sueños, deseos, actitudes, conductas. Él tiene que llevarnos a servir. ¿A quién? A Cristo. Y un amor radical por aquel que muere en la cruz por ti. Pablo se negó a diluir el mensaje del Evangelio porque sabía que la cruz era necesaria, determinante. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, luego lo digo. La cruz era suficiente. El sacrificio de Cristo cubre todo pecado, no algunos, todos los pecados. Es poder de Dios, rompe las cadenas de la esclavitud del pecado, sana y salva. Hermanos, el valor de la cruz, el mundo no lo puede comprar. El precio pagado fue la sangre inocente de Cristo y esto es tu identidad, ese es tu valor. No fuimos comprados ni con plata ni con oro, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinada antes de la fundación del mundo por amor a vosotros. Primera de Pedro 1:19. El precio que ningún humano, ningún ser humano podía pagar. Hermanos, ni el hombre más rico de la tierra le alcanzaría a pagar una gota de la sangre de Cristo. Al final de la historia, como dice el Evangelio, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si su alma la perdiera? Hermanos, en la cruz vemos el amor incomparable de Dios. Juan lo expresa de esta manera: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cristo puso su vida por nosotros y lo hizo voluntariamente y amorosamente. Como dice Isaías 53, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Aquí vemos a un gentil viendo lo que Israel no vio. Los religiosos lo rechazaron, pero el romano lo confiesa, cumpliendo la profecía, como dice Hebreos 10:38, mi justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Este hombre fue salvo por la fe. Y se van a impactar porque este hombre, este centurión romano, lo van a encontrar en Hechos capítulo 10. Cornelio, Hechos capítulo 10, el centurión creyente. En Marcos 15:39 dice, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Hermanos, la cruz transforma nuestros corazones más endurecidos. Este hombre, ¿te imaginas este centurión romano? ¿Qué tipo de hombre era? Y fue transformado por la cruz de Cristo, en la manera que Cristo estaba muriendo. El centurión nos da un modelo de respuesta genuina, reconocer la justicia de Cristo. No fue un buen maestro, sino el Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. ¿Cómo estás viendo tú a Cristo? ¿Como un ayudador de tu vida? ¿Como algo más? ¿Como una muleta? ¿Como algo más de tu religión? ¿Como un ejemplo moral? ¿O como aquel que te sustituyó en la cruz porque tú eres el que merecía estar allá? Debemos darle gloria a Dios como lo hizo el centurión. Mire, el centurión romano le dio gloria a Dios y dijo, este en verdad era justo. O como dice Marcos, este en verdad era el Hijo de Dios. La cruz nos humilla, mostrando nuestros pecados y nos da salvación. Es de que llevarnos a adorar a Dios y centrar nuestra adoración en Cristo y este crucificado, pero también resucitado. ¿Qué más aprendemos de la cruz de Cristo? Proclamar su señorío. Si un soldado romano confesó que Jesús en medio de ese escenario de ejecución, ¿cómo no hablaremos nosotros que conocemos una salvación tan grande? Pablo dijo, no me avergüenza el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. ¿Y qué predicaba Pablo?
a Cristo crucificado. ¿Qué harás tú con este mensaje? ¿Qué harás tú con Jesús? ¿Lo reconocerás como el Hijo de Dios y te someterás a su señorío? Para nosotros los creyentes la cruz es una invitación. Es una invitación, mira lo que dice 2 Corintios 6:2. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Debemos vivir con gratitud, amados hermanos. Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 2 Corintios 5:15. Esto nos desafía a todos nosotros a proclamar el mensaje de la cruz. La cruz, amados hermanos, no es algo para recordar, sino para compartir, a predicar el Evangelio. Hermanos, la cruz transforma hasta lo más inesperado. Un soldado pagano confesó a Cristo. Dios revela su verdad a quienes buscan de corazón sincero. El Evangelio es para todos, incluso para aquellos que parecen estar lejos de Dios. Vamos a orar.